Buen día, hoy es martes 18 de enero de 2022. Yo soy Aquiles Zambrano y como siempre, como todas las veces que grabo esto, estamos, mira, oteando el horizonte de eventos mediáticos, geopolíticos, políticos, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a cambiar radicalmente de tema. Ya no vamos a hablar más de geopolítica ni de Kenneth Walsh. Vamos a cambiar radicalmente de tema. ¿Por qué? Porque podemos. Porque tenemos una amplia gama de conocimientos que se difuminan, se rizomatizan, como diría Deleuze, hacia diferentes aspectos de la vida. Hoy vamos a complacer a las damas que les encantan estos temas que, bueno, han sido temas de debate durante el siglo XX y el siglo XXI. Queremos hablar de cosas, una disertación, un ensayo que va avanzando en la medida en que se va expresando. En primer lugar, vamos a comenzar con lo que dijo el Papa. ¿Cuándo fue que lo dijo? Hace como una semana o 2 semanas. Me dio mucha risa lo que dijo el Papa, porque el Papa dijo que ahora la juventud prefiere adoptar mascotas y tener perros y gaticos que hacer familia y criar hijos. Parece que hay una fobia generacional al tema de la familia. Y eso podemos tratarlo desde diferentes aspectos. Desde el aspecto, por ejemplo, sociológico o desde el aspecto filosófico. En buena medida, yo creo que esa fobia a la familia o esa deconstrucción de los valores familiares tiene que ver un poco con la posmodernidad. Y la palabra de construcción, el concepto de construcción, que es muy usado por las feministas, en realidad, como todo estudiante de la UBA debe saber, o de cualquier universidad progre, ese concepto lo inventó este señor que está aquí, Jacques Derrida. A él se le atribuye ese concepto de la deconstrucción, que básicamente es un poco lo que hicieron estos posmodernos o postestructuralistas, como los llaman. Digamos, la tríada clásica de los posmodernos, ¿cuál es? Foucault, Derrida y Deleuze. Son como, todos salieron más o menos de las mismas universidades francesas, todos eran un poco, tenían como una misma línea de pensamiento, unos más extraños que otros. Derrida es el menos extraño, sinceramente. Este libro es bastante bueno. Son unos ensayos sobre diferentes filósofos y escritores. Hay uno sobre Freud, uno sobre Artaud, uno sobre... ¿Cómo se llama este señor? Que era judío, ¿vale? Para ver, lo voy a buscar. Se llamaba... Bueno, es que Derrida era judío. Derrida era un judío de Argelia, además. Y él tiene una serie de ensayos que también son muy interesantes sobre la inmigración, la violencia de la luz. Imagínate tú. La salida de Grecia estaba discretamente premeditada en la teoría de la intuición en la fenomenología de Husserl. Era 1930 en Francia
el primer gran trabajo consagrado. Si esto de la violencia de la luz es del judío, es un ensayo sobre la obra de Levinas, Manuel Levinas. Bueno, él hace unos análisis aquí. Creo que es el primer libro de Derrida. Ahí todavía no había desarrollado el concepto de la deconstrucción. Pero como les dije, este tema de la fobia generacional a la reproducción o a la familia un poco tiene que ver con esa amplia influencia de la posmodernidad en los discursos públicos. Porque la deconstrucción, bueno, sigue un poco la línea que abrió hace 100 años o más Friedrich Nietzsche, que su línea era la deconstrucción de los valores occidentales. Era como la filosofía del martillo que utilizan mucho los divulgadores filosóficos ahora, que eso de filosofar con el martillo. Además también estaba la línea existencialista de Sartre, Camus. Entonces había durante el siglo XX, bueno, las dos guerras, generó una especie de desazón, vacío existencial que no lo llenaba nada. El objetivo de la vida se veía como la muerte, básicamente eso es el existencialismo, ser para la muerte. Y entonces, bueno, la muerte al parecer, cuando aparece en el horizonte, siempre hace que las acciones humanas parezcan risibles, absurdas o sin ningún tipo de sentido. Entonces los existencialistas no le encontraban sentido a la vida, no le encontraban sentido a nada. Y crearon, bueno, un pensamiento que después desembocó en los postestructuralistas, los postmodernos, que básicamente no conservó ningún valor occidental, digamos, o no lo convencía nada a este tipo de pensamiento. Bueno, ustedes conocen la historia de Sartre y Simone de Beauvoir, que era una super feminista, y ellos tenían una especie de relación abierta. Entonces toda esta deconstrucción de la familia tiene su anclaje o su episteme en estos filósofos llamados primero los existencialistas y después los postmodernos. Y bueno, uno se pregunta, bueno, pero ok, ellos deconstruyeron la familia, el concepto de familia, lo deconstruyeron. En buena medida porque descubrieron o no descubrieron, sino que señalaron algo. Hubo un quiebre, por ejemplo, con la masificación de las pastillas anticonceptivas y de los anticonceptivos en general. ¿Por qué? Porque cuando se masifican los anticonceptivos, la relación, digamos, erótica queda libre de ser para un fin placentero, digamos. Porque cuando no estaba masificada el anticonceptivo, o cuando no era de acceso libre para todo el mundo, la actividad erótica, la relación erótica, siempre tenía el riesgo de desembocar en la reproducción. Cuando se masifican entonces los anticonceptivos, la relación erótica queda queda libre de tener como objetivo central, digamos, el placer, el hedonismo, y le quita la carga de responsabilidad a la relación erótica, cuya consecuencia puede ser la reproducción. De eso va la película, para complacer a las damas, que me calé ayer porque no me gustó nada, la película de The Lost Daughter, que es una madre, le cuenta la historia de una profesora de literatura de Cambridge, cuya vida es maravillosa, bueno,
solo en la película los profesores de literatura se pueden ir a vacacionar a una isla griega. Y bueno, cuenta esta historia de la maternidad como una cuestión problemática para las señoritas o las señoras, porque parece ser una especie de carga con respecto a la realización autopersonal y a la búsqueda del placer que, bueno, al parecer es el objetivo hedonista que nos está proponiendo la posmodernidad o nos ha propuesto la posmodernidad después de haber deconstruido todos los valores. Entonces ahora nosotros tenemos un poco de piezas regadas y estamos viendo a ver cómo reconstruimos los valores que esta gente, bueno, deconstruyó. Entonces la historia es esta historia de la mujer que, bueno, se va de vacaciones a una isla griega, empieza a ver a una familia que se está moviendo por ahí, específicamente a una muchacha con la hija. Ella empieza, entonces, ella empieza a ver el comportamiento de la madre con la hija, y ella empieza a recordar su propia maternidad con sus hijas. Y bueno, entonces después se descubre, es mala la película, no es buena, la fotografía no es buena. La historia es rara, no tiene mucho sentido tampoco, pero bueno, plantea esta cuestión de la maternidad como una carga. Ay, la carga de la maternidad para la mujer. Está está bien, o sea, porque uno no se imagina, o por lo general no tenemos la noción de que la maternidad en efecto puede ser una carga y puede ser que una madre esté podrida de la maternidad. Puede ser, y eso no se nos pasa a veces por la cabeza. Uno dice, bueno, pero si estás podrida de la maternidad, cede la maternidad. Delega el cuidado, como hizo esta mujer. Entonces esta mujer, la profesora de Cambridge, que tiene una vida maravillosa y usa, no sé, bolsos Gucci y tal, y está de vacaciones sola en una isla griega, porque, bueno, así es al parecer el objetivo de la autorrealización personal. Parece que es irse solo a una isla griega a vacacionar y ser profesor de, no sé, la tipa era profesora de poetas, que si Yeats o no sé, lenguas romances y tal. Bueno, supuestamente eso te da un nivel de vida súper sofisticado, ¿no? En fin. Entonces, bueno, entonces esta mujer abandona a su familia por 3 años por irse a revolcar o a empatarse con un profesor también de literatura que es como un tipo supuestamente súper seductor y tal. Y entonces ella se enamora de este tipo y se pierde 3 años, le deja los hijos al marido y a la abuela. Y bueno, entonces ese es el, digamos, el drama de la cuestión, que la maternidad resulta una suerte de peso para las damas. Yo me pregunto, ¿cuál es esa autorrealización que les impide, o también, no sé, desde la perspectiva masculina? Es cierto que el masculino no carga con tanta responsabilidad a la hora de los cuidados y que de hecho está no tan capacitado, biológicamente al menos. Eso puede ser cuestionable, pero biológicamente al menos el hombre no está tan dispuesto al cuidado, no dispuesto, sino tan capacitado para el cuidado del hombre. Pero eso es mentira, o sea, mi caso, yo estoy perfectamente capacitado y tengo a las personas también para el cuidado de la menor. Así que además tengo asistencia. Sí, el hombre siempre tiene que buscar asistencia para la crianza, eso es indudable. Para eso están las abuelas y para eso está, bueno, el sistema familiar. Entonces yo a veces me pregunto, que me parece un poco banal, sinceramente, estas infundadas
eh, infundadas pretensiones de autorrealización, supuesta autorrealización personal, me parecen banales. Me parecen banales y antibiológicas, porque el objetivo de la especie es multiplicarse, es hacer familia. Entonces, qué tanto no jodiste lo suficiente durante tu juventud como para seguir jodiendo? ¿Cuántos años más de joda quieres tener? Hasta los 60 vas a estar en la discoteca. Eso es lo que, esa es la realización. Hasta los 70 años vas a estar yendo a congresos y acostándote con profesores. Esa es la autorrealización. Estoy hablando de la película. Eso es lo que nos están proponiendo. No, güey. Entonces, un poco tiene que ver cuando la posmodernidad mina los valores fundamentales, mina el concepto de familia. Un poco tiene que ver con estos discursos progresistas que nos han dejado en una suerte de, no sé. Este discurso progresista lo que ha hecho un poco, su valor fue la novedad que representó en su momento, porque el discurso progresista encuentra un sujeto social que había sido marginado. Por ejemplo, Foucault hace su historia de la locura alrededor buscando a los locos. Entonces encuentra el sujeto social en los locos, los homosexuales, las minorías, digamos, que entran en el discurso, digamos, filosófico a través de estos pensadores, por ejemplo, de Foucault. Los feminismos, entonces, plantean una opresión del género femenino y entonces toman elementos de esta posmodernidad y encuentran el sujeto social, en esto oprimido. Entonces llevan el discurso marxista de los oprimidos a un paroxismo absurdo, porque entonces pretenden que este discurso, digamos, de las minorías sea el discurso hegemónico, por lo menos en contraposición con el discurso de la izquierda clásica y el sujeto social de la izquierda clásica. La fuerza de ese discurso era que estaba dirigido a la masa trabajadora y que esa era la mayoría. Pero entonces esta posmodernidad lleva el discurso de los oprimidos a un paso más allá y busca a los oprimidos de los oprimidos, los locos y los homosexuales. Su valor fue que era novedoso, que fue algo que nadie lo había pensado. Pero querer llevar ese discurso a todo el mundo o imponerlo a todo el mundo porque sí, no da. Entonces el resurgimiento de las derechas tiene que ver con ese paroxismo absurdo de los discursos progresistas. Tiene que ver con eso. Pues entonces, porque, todo el mundo estudió, por ejemplo, la Academia Argentina es muy dada a los franceses y a la deconstrucción, es muy progresista. Entonces, claro, te educan te meten esa ideología y llega un momento que hay una contradicción. Entonces ahora nosotros, por lo menos yo, que estudié y que de hecho a mí me gustó este libro, la verdad. A mí me gustó y aprendí muchas cosas de la deconstrucción y de los posmodernos franceses. Pero nos dejaron unos pedazos regados, deconstruyeron todo y nos dejaron unos pedazos regados y ahora nosotros tenemos que ver cómo reconstruimos. Es un discurso, la posmodernidad es un discurso para la no reproducción. Es un discurso para no asumir la responsabilidad de construir algo, y de dejarle algo a la especie, de dejarle algo a nuestros hijos. Es un discurso para eso. Entonces el discurso de la maestra esta que está obstinada de la crianza, pues. Un discurso egoísta
narcisista, porque como todo el mundo sabe, estos son personas excesivamente narcisistas que no ven un objetivo de vida más allá de sí mismos y de la procuración del placer. Un poco eso también, un poco de esto también va el discurso, por ejemplo, de la obra de Houellebecq, el francés, que se opone a los estructuralistas desde la derecha, pero también está imbuido en esa trampa conceptual. Entonces, ¿cuál es tu realización personal? ¿Qué es lo que tú estás, qué tanta realización personal es la que estás buscando? El verdadero sentido de la vida es dejarle algo a alguien, trabajar, no por uno, porque todos estamos declinando, todos nos vamos a morir, eso lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vida? Bueno, dejarle algo al pueblo, dejarle algo a nuestros hijos, trabajar por la gente. ¿Qué otra cosa es una realización personal? Acostarse en una escalera, estoy hablando de la película, en una escalera con el profesor o la profesora. Eso es una realización personal. De estar de discoteca en discoteca bebiendo aguardiente. Eso es una realización personal. Eso es lo que me están proponiendo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso y propongo que rescatemos otra vez los valores o que una vez con estas piezas que ya tenemos y entendemos mejor el sistema, volvamos a armar el sistema y los valores de Occidente. No puede ser que las minorías impongan un discurso. Sí, las tenemos que tomar en cuenta. Eso es el gran valor, su valor de novedad. Nos aportaron, los tenemos en cuenta, pero no pretendan que los discursos hegemónicos o los discursos para el pueblo sean eso, porque eso no es lo que la gente no es contra natura, es contra natura. Entonces, bueno, eh, esa es la reflexión de hoy, tanques y tancas. Espero que a las damas les haga más popular. La película se llama, ¿cómo se llama? The Lost Daughter. En Netflix la traducen como La hija oscura. Y bueno, lo que dijo el Papa es verdad. Fíjate, o sea, toda esta gente, todos estos autorrealizados, bueno, lo que tienen son perros y gatos. Entonces el instinto los lleva a adoptar perros y gatos porque es una cuestión instintiva, compañeros. Es una cuestión instintiva. La reproducción es un instinto de la especie. Eso no lo podemos evitar. Entonces vuelcan su instinto, digamos, de reproducción en animales. Por favor, el Papa tiene razón. Entonces, bueno, porque el Papa tenga razón, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo, por ejemplo, con que haya que eliminar el aborto. A mí me parece que el aborto está bien, como medidas de control de natalidad. Porque también hay una ratio económica en la consecución de la familia y en la multiplicación de los pueblos, por ejemplo. Por ejemplo, el argumento de Malthus es que si la reproducción escala más que la posibilidad de producir alimentos o la producción de alimentos, entonces va a haber un problema. Entonces se está produciendo menos alimentos de lo que la población requiere. Entonces, esa es una razón económica que limita también la reproducción. Entonces son varias cosas, son muchas cosas que están en la entraña de estos conceptos, de estos discursos, y que bueno, yo lo que propongo es una rescate, rearmar los valores, rearmar nuestros valores y retomar las cosas bueno, que aprendimos de niños, ¿vale? Y transmitírselos a nuestros hijos o trabajar por el pueblo, trabajar por dejarle algo a la gente.
Esa es mi propuesta. Y esas son las reflexiones de hoy. Tanques y tancas, como siempre, no dejen de ver el horizonte, no dejen de preguntarse cosas, reflexionen y busquen sus propios argumentos y sus propias ideas y dale like y comparte si te gustó esta reflexión de hoy. Un saludo, chao, cuídense, dale like.